Continuamos con el profesor Grandes y con el profesor Garzón, que nos van a acompañar para continuar con la dinámica de la entrevista. Adelante. Bueno, te pusieron ya un listón y un compromiso como alicantino que eres, ¿no? Bueno, pues primero bienvenido, Pedro. Es para nosotros muy emocionante tenerte aquí. Eres un representante del pensamiento jurídico latinoamericano y yo te quería hacer una serie de preguntas. Bueno, lo primero es, tú te formaste en Alicante, ¿no? ¿Y de qué manera ese paso por Alicante te marcó? ¿Qué te queda a ti que tú dices, esto para mí fue fundamental en mi formación? Muchas gracias primero esta oportunidad, ¿no? He estado abrumado y algo nervioso de intervenir en un espacio como este y más con un programa como el que se ha planteado ahora. No había pensado en esta etapa al menos, ¿no? Y yo he tenido el privilegio de pasar por Alicante, pero también he ido a Génova en una pequeña estancia de estas que hacemos y pues yo soy como el picaflor que va picando de todo un poco y veo en la práctica sobre todo cómo las teorías nos pueden ayudar mucho a mejorar esa práctica, ¿no? Obviamente he estado más en contacto con los profesores de Alicante, he sido también editor del profesor Atienza y del grupo de Alicante. A mí me gusta mucho el compromiso de la teoría con la transformación social, ¿no? Digo que me gusta el que las teorías puedan ayudarnos a reflexionar socialmente, ¿no? Yo siempre con mis alumnos comento esa imagen del Titanic. Hay un momento en el Titanic en el que se está hundiendo el famoso barco y hay una orquesta que va tocando mientras el barco se hunde, ¿no? Hago el paralelo con esa imagen y no sé, me da la impresión que describir solamente por describir el derecho es más o menos como esa orquesta que va tocando mientras el barco se hunde, ¿no? Y entonces esta idea del profesor Atienza de hacer una teoría o usar la teoría para mejorar la vida práctica me parece a mí que es una idea persuasiva, ¿no? Bueno, pues te me adelantas a la siguiente pregunta que te tenía. Bueno, tú eres constitucionalista, es como tu área principal, y eres un constitucionalista en un país con una alta inestabilidad política, ¿no? ¿Qué le puedes decir a los jóvenes peruanos que quieran estudiar Derecho Constitucional? O sea, ¿cómo ese estudio podría incidir realmente en esta práctica, en la digamos, mejorar los procesos sociales, si se puede, ¿no? Gracias a la pregunta, porque es muy importante, porque yo estaba pensando por qué me han puesto en esto a mí, ¿no? Y pensaba que una de las razones puede ser el que Perú ha tenido una suerte de laboratorio de discusiones político-constitucionales en los últimos 6 años, 5 años, hemos tenido 6 presidentes, ¿no? Y yo rescataría, para no ser tan pesimista, ¿no? Rescataría que lo bueno de ese debate ha sido, primero, que el común de la gente se acercaba a la Constitución. Es probablemente el periodo que más he leído socialmente la Constitución. Los detractores, los críticos y también los defensores de la Constitución del 93, el punto de encuentro ha sido la Constitución. Ha sido una crisis en donde todo el mundo ha hecho de todo, pero siempre ha querido hacerlo en términos constitucionales. Y eso me parece que en la historia republicana del Perú es una cosa que no hemos vivido antes. Las crisis como hemos tenido en el último periodo son crisis que nos muestran que hemos madurado políticamente, por lo que fuera, pero digamos que las crisis parecidas a esa que hemos tenido en otros contextos se resolvían por los cuarteles militares, ¿no? O sea, era un asunto de golpe militar y se acababa la discusión, ¿no? Muy bien. Bueno, y la última, que es inevitable. Tú tienes una perspectiva realmente privilegiada en tu condición de editor de una editorial tan potente, quizás la más potente
en Latinoamérica en materia de teoría y filosofía del derecho. ¿Hacia dónde ves que van las discusiones digamos, que están interesando a las personas? O sea, claro, los filósofos del derecho tienen sus propias inquietudes. ¿Tú cómo percibes? O sea, ¿cuál es el interés en la bibliografía que está surgiendo de estos temas de teoría y filosofía del derecho en Latinoamérica? Aquí yo quisiera destacar la discusión pública que han promovido los profesores Atienza y Juan Ruiz Manero, por ejemplo, que creo que hacen que la gente no especializada se interese por las discusiones de la filosofía, la teoría y la relevancia que tienen en la práctica, ¿no? Y yo diría que ese esfuerzo debería fomentarse más y persistirse en eso, ¿no? Es decir, me gustaría ver más textos, por ejemplo, como editor, en donde la teoría del derecho se inmiscuye más, la filosofía del derecho se inmiscuye más en las prácticas, ¿no? Que haya más textos trabajando el derecho de familia, el derecho tributario, qué sé yo, el derecho de aduanas, ¿no? Con enfoques de fundamentación filosófica, ¿no? Me gustaría ver esa perspectiva, en América Latina sobre todo. Bueno, pues maravilloso, Pedro. Bueno, quedas con el auditorio, Muy bien. 35 minutos y para Muy bien, que nos dé muchas tiempo gracias. para hacer la pausa luego. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Ya lo dije, estoy muy contento, muy agradecido de estar acá. Quiero recalcar mi gratitud con el profesor García Amado por esta ocasión. Hemos escuchado a dos grandes de la teoría del derecho contemporánea, ¿no? Yo lo que quisiera es reflexionar sobre la práctica constitucional, el constitucionalismo, cómo se está implementando, los problemas que tiene en América Latina. Y en particular les voy a pedir disculpas porque voy a hablar desde mi experiencia cercana de Perú. Tengo la impresión, sin embargo, de que probablemente los problemas que estamos atravesando en Perú en la implementación, en la puesta en práctica del constitucionalismo, que también nosotros podemos identificar como constitucionalismo de los derechos, ¿no? De la igualdad, del bien común, ¿no? Nos está costando mucho, pero tengo la impresión, digo, que los problemas que estamos enfrentando pueden ser comunes en varios de nuestros países de la región. Y yo he escrito algo, que voy a pedirles disculpas también que me permitan darle lectura, también para no desordenarme y optimizar al máximo el tiempo que se me ha concedido, ¿de acuerdo? Lo que he tratado es de identificar algunos de los problemas más acuciantes en la práctica de implementación del constitucionalismo de los derechos y cómo se relacionan, creo yo, con la interpretación constitucional, que es el tema que nos convoca esta mañana. He identificado 7, voy a sacar, luego de los comentarios que ha hecho el profesor Atienza sobre el constitucionalismo crítico, voy a sacar mi consideración sobre esto porque yo tengo una especial simpatía, y voy a empezar por esto, por el constitucionalismo crítico en América Latina, porque creo que nos puede ayudar mucho en una etapa previa en el proceso de implementación de nuestras constituciones, que es pensar permanentemente en la realidad y pensar además críticamente en el contexto en el que se pretende implementar estas constituciones. Así que cuando llegue al constitucionalismo crítico saltaré, ¿de acuerdo? Primera cuestión, que para mí es como pues, un punto de partida inevitable en un contexto en el que un contexto teórico en el que se discute sobre las posibilidades del constitucionalismo con un marco teórico de positivismo o no positivismo. Positivismo de reglas versus constitucionalismo de principios, lo planteo como pregunta. Si vemos los problemas de implementación del constitucionalismo en América Latina, el debate central no es entre positivistas y pos- o neoconstitucionalistas desde mi punto de vista. Incluso me atrevería a sostener
que la práctica constitucional muestra desde una perspectiva con algo de realismo sociológico, si quieren ustedes, una suerte de oportunismo teórico. Quiero decir con esto que con frecuencia las cortes y tribunales se muestran formalistas o sustancialistas, activistas o autorrestrictivas, dependiendo de los actores en los litigios y sobre todo dependiendo de las presiones que se puedan desarrollar en cada caso. En ese contexto, las teorías de la interpretación constitucional suelen cumplir un rol más bien estratégico que normativo, aunque desde luego, siguiendo una directriz metodológica conocida, el análisis de su corrección o validez siempre es posible de realizar separando las razones del contexto de descubrimiento de las razones del contexto de justificación. No obstante, el problema no desaparece. En el centro del debate sobre la implementación del constitucionalismo de la igualdad se colocan las posibilidades reales de limitar el poder y someter a todos por igual, a todos los poderes, al imperio de la ley y del Estado de Derecho. En ese escenario compiten, por lo menos desde mi punto de vista, dos versiones del constitucionalismo. El constitucionalismo de la igualdad, orientado a la garantía de los derechos de todos, así como de los bienes comunes fundamentales, frente a un constitucionalismo que podríamos identificar como el de las libertades económicas, el libre mercado, la inversión extranjera y la protección de privilegios del status quo. No es una disputa teórica, aunque las teorías desde luego juegan un rol relevante. Yo diría que las teorías se intercambian en muchos casos. Desde luego, en algunos periodos, como fue el caso de la transición política en mi país, luego de la caída del régimen de Fujimori, el activismo judicial ha sido aplaudido por la ciudadanía y también por algunos políticos. Frente al poder público que se había corrompido en todos los espacios, incluido el propio Poder Judicial, el Tribunal Constitucional aparecía como una instancia que más bien había sido víctima del régimen de Fujimori, pues habían sido destituidos 3 de sus integrantes mediante un juicio político por parte del Parlamento de la mayoría fujimorista. De modo que su actuación fue en algún sentido para reivindicar el respeto a la Constitución y a la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, sobre todo en los primeros años de la transición. Esto motivó en la práctica una suerte de renovación del derecho constitucional y por esta vía también del derecho en su conjunto. El control constitucional de la legislación del fujimorismo no tuvo resistencias, al menos no tuvo visibles resistencias. La propia Constitución perdió su firma, la firma que la promulgaba, mediante una ley ordinaria del Congreso de la República y el Tribunal convalidó este acto del Parlamento que en otro escenario hubiera merecido más reflexión por su relevancia. Hoy tenemos una Constitución sin firma en el Perú, o sin firma que la promulga al menos. Todo lo que hacía el Tribunal Constitucional parecía en estos primeros años de la transición, a los ojos de la gran audiencia, como actuaciones democráticas y progresistas. Se trataba de saldar cuentas con el régimen corrupto y violador de derechos humanos que intentó apartar al Perú del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pero la primavera de los derechos no duró mucho. Cuando los partidos políticos no lograron consensos en el Congreso para sustituir la Constitución del fujimorismo, resultaba bastante claro que en el corazón del sistema constitucional, al menos a nivel de la Constitución material, no se encontraban los derechos, sino más bien el régimen económico y las libertades de comercio que resultaron al final determinantes para paralizar cualquier intento de cambio constitucional. Segunda cuestión, la presencia de un activismo conservador y de los poderes del mercado y de la política en la práctica constitucional peruana. Como bien nos ha recordado el profesor Atienza, el activismo que en Europa puede ser usado para descalificar la función judicial, en América Latina con frecuencia, al menos un cierto activismo, la del juez activo, como diría el profesor Atienza, resulta incluso necesario frente a la pasividad o a la indiferencia de la acción política para producir los cambios indispensables hacia la igualdad como exigencia del modelo constitucional. Atienza nos recuerda el origen conservador del activismo judicial en la primera década del siglo XX, con el famoso caso Lochner, en el que la mayoría del Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que una ley que intentaba proteger a los trabajadores de panaderías frente a un horario extendido de 10 horas resultaba contrario a la libertad de contratación entre empleador y trabajador. Como bien precisa,
El activismo o la calificación como decisión activista requiere de una cierta toma de posición respecto a la concepción del derecho y diría también respecto de cierta concepción sobre la actividad judicial en concreto. En el caso de los jueces constitucionales, el activismo consistiría en valerse de la apertura constitucional para imponer un sentido propio, el de los jueces, o un sentido ideológico a favor de ciertos intereses que no son los que se desprenden de los principios o valores que la Constitución protege o ampara. Pues bien, en el caso de América Latina y en particular en el caso peruano, lo que hemos vivido es un activismo de corte progresista en los primeros años de la transición a favor de los derechos y también para reorientar hacia una comprensión democrática el rol de algunas instituciones clave, como el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo. En este caso, el tribunal interpretó contra el texto literal de lo que establece el artículo 181 de nuestra Constitución, que prohíbe que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones fueran revisadas en sede judicial. Sin embargo, el tribunal interpretó que a veces el Jurado Nacional de Elecciones puede afectar derechos fundamentales de los que participan en los procesos políticos electorales o incluso también o cuando el órgano electoral impone sanciones violando garantías básicas del debido proceso. Pasados algunos años, sin embargo, el tribunal peruano ha exhibido también con toda claridad un activismo de corte conservador. Lo ha hecho tanto interpretando literalmente la Constitución, por ejemplo, para negar el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, más recientemente también en casos de interpretación de los contratos ley, una modalidad de contratos que se recoge en un artículo de la Constitución, el artículo 62, y que pone por encima del alcance de la legislación ordinaria a los contratos que el Estado peruano celebra con grandes transnacionales, en algunos casos en cuestiones estratégicas de la inversión pública. Pero también el activismo conservador ha tenido lecturas constructivistas. Por ejemplo, para defender los intereses de grupos empresariales en el ámbito de la educación universitaria, para la exoneración de sus impuestos o más recientemente, en el caso de los intereses moratorios, a los principales contribuyentes o a algunos de los principales contribuyentes. El tribunal apela, en este caso, a los principios de no confiscatoriedad y al derecho de petición para inaplicar el Código Tributario que establecía un sistema de intereses moratorios para los deudores impagos. ¿Qué nos muestra esta experiencia? Por un lado, que el activismo no puede sin más asociarse ni al constitucionalismo principialista, ni tampoco a una particular teoría o concepción del derecho. Por otro lado, creo que la distinción entre activismo conservador y activismo progresista no logra captar la esencia de los activismos en América Latina. Creo que a estas que podríamos denominar versiones estándar de activismo, hay que añadir una más visible en las judicaturas de América Latina, que es el activismo de los poderes de la política y del mercado. Se trata de infiltraciones perniciosas a la independencia judicial y que manipulan las técnicas de la interpretación para imponer el punto de vista del poder de turno o de los poderes del mercado y los intereses económicos. La interpretación se convierte en un espacio de penetración de la política o la economía, desvirtuando la fuerza de la ley y el Estado de Derecho. Tercera cuestión, problemática. Procesalismo constitucional. En los últimos años, y como parte del programa del constitucionalismo de los derechos, en América Latina se ha desarrollado con inexplicable éxito una disciplina que no tiene mayor predicamento en otras latitudes. En particular no lo tiene, por ejemplo, en el lugar donde surgió la justicia constitucional, como es Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero ahora al denominado derecho procesal constitucional. Algunos autores se suele sostener desde esta comprensión que la interpretación forma parte, la interpretación constitucional, de los contenidos del derecho procesal constitucional en la medida que permite dotar de contenido a los derechos y a las instituciones que la Constitución reconoce. Esta orientación metodológica tiene sus encantos, pero es también motivo de distorsiones graves, especialmente cuando la Constitución se convierte en una pieza más del derecho procesal constitucional. Por esta vía, con frecuencia se condiciona, cuando no se interfiere abiertamente, en la posibilidad de tutela que la Constitución exige respecto de los derechos fundamentales. Instituciones procesales como la sustracción de la materia, la residualidad del proceso de amparo,
la actuación en la sentencia impugnada, la represión de actos homogéneos, que seguramente son categorías conceptuales conocidas en toda América Latina, se convierten en categorías claves para que una determinada situación de vulneración a los derechos fundamentales tenga éxito en el marco de la actuación de la Constitución. En el caso peruano, desde el año 2004, contamos con un Código Procesal Constitucional, que en mucho es ahora un muro infranqueable para acceder o no a la protección de los derechos que la Constitución reconoce. Por ejemplo, según esta normativa procesal, la protección de un derecho fundamental en la vía sumaria del amparo solo es factible, comillas, siempre que no exista una vía ordinaria igualmente satisfactoria. O que los hechos narrados en la demanda no tengan relación con el contenido constitucionalmente protegido del derecho que se invoque. La discrecionalidad que otorga el Código Procesal a los jueces y en particular al Tribunal Constitucional no ha sido posible de restringir durante los últimos más de 15 años de jurisprudencia. Un precedente del Tribunal actualmente vigente señala que el análisis para establecer si un caso debe admitirse o rechazarse en la vía del amparo depende de que en cada caso se puede establecer si existe o no esa vía igualmente satisfactoria. Esa vía igualmente satisfactoria el tribunal no lo ha sabido definir. En términos muy abiertos, en este precedente se señala, por ejemplo, que esto va a depender de la estructura del proceso, que la resolución que se fuera a emitir podría brindar la tutela adecuada, que no exista riesgo en que se produzca la irreparabilidad o que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. Bajo este esquema incierto de apreciaciones de índole procesal, la interpretación de la Constitución sobre las cuestiones relevantes que son sometidas a la jurisdicción constitucional encuentran en el proceso un filtro que muchas veces no logra vencer. La interpretación constitucional se convierte, de este modo, primero e inevitablemente en interpretación del proceso. En algunos casos, el argumento procesal resulta más claudicante aún. Esto es el caso de la invocación de la sustracción de la materia, que ocurre cuando los jueces constatan que la violación a los derechos ya no es posible de reparar porque se ha consumado o cuando el agresor suspendió la agresión. Si bien es verdad que el Código Procesal peruano autoriza a los jueces a dictar una sentencia de fondo, incluso en casos de sustracción de la materia, no obstante, hay buenos incentivos de la práctica procesal para que los jueces se abstengan y la improcedencia por razón de sustracción de materia sigue triunfando en nuestro país. En América Latina, producto de la procesalización de las cuestiones constitucionales, podríamos afirmar que el caso Roe versus Wade, por ejemplo, decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 73, hubiera seguramente sido respondida apelando a la sustracción de la materia, pues cuando la Corte decidió, como se sabe, luego de más de 3 años de presentada la demanda, el pedido de Ann Roe ya no tenía efecto práctico. Pese a ello, como sabemos, la Corte encontró que la cuestión que planteaba el caso Roe tenía especial relevancia constitucional y así fue asumido por la Corte. Hay casos más clamorosos con la procesalización de la tutela constitucional en nuestro país. El amparo en toda América Latina no tiene una estación probatoria. Los procesalistas lo definen como proceso de condena o tutela de urgencia. Este es el argumento que ahora se usa en muchos despachos judiciales para rechazar de plano algunas demandas complejas, como las demandas, por ejemplo, de los pueblos indígenas respecto de sus derechos conculcados. Históricamente, como su cultura, el territorio, la autodeterminación, etc. En todos estos casos, los jueces encuentran en la doctrina procesal un buen pretexto para no indagar más sobre las cuestiones reclamadas y así las sentencias con abundantes citas a la doctrina procesal suelen concluir que las pretensiones no pueden ser atendidas porque el amparo, comillas, carece de estación probatoria. Cuarta cuestión, las sentencias estructurales y el diálogo institucional por la justicia. Como un desafío dialéctico, en medio de las lecturas procesalistas de la Constitución, que muchas veces parecen cercenar las posibilidades del constitucionalismo de los derechos, ha surgido en América Latina, siguiendo las enseñanzas de la jurisprudencia desegregacionista de la Corte Suprema de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, un modo de ejecutar la Constitución que no deja de plantearnos nuevos desafíos y problemas. Me refiero ahora a las llamadas decisiones estructurales de los altos tribunales. El surgimiento de este tipo de decisiones responde a una lógica coherente con el desarrollo del constitucionalismo y sus mayores logros se deben a la Corte Constitucional de Colombia.
Se trata de decisiones que intentan, mediante la actuación de la justicia constitucional, enfrentar problemas complejos de interferencia sistémica o estructural a los derechos humanos. El problema de los desplazados por el conflicto armado, por ejemplo, como fue en el caso de Colombia. La ausencia de una política que intente responder frente a situaciones de hecho que afectan la dignidad y ponen en riesgo el acceso a derechos básicos. El hacinamiento carcelario, la falta de una reacción concertada de los poderes públicos en un contexto de populismo punitivo, en que las políticas ven como la salida más fácil, los políticos ven como la salida más fácil y mediática el aumento indiscriminado de las penas o la criminalización de cualquier tipo de comportamiento que desde una perspectiva social podría enfrentarse con medidas alternativas a la prisión. La ausencia de políticas públicas para el tratamiento de enfermedades mentales, la constatación de que un número importante de la población rural sigue teniendo dificultades para asistir a centros de formación básica regular como parte del derecho fundamental al acceso a la educación, etcétera, etcétera. Todos estos casos reales de la jurisprudencia todos estos son casos reales de la jurisprudencia constitucional en la que las Cortes han respondido con remedios estructurales, invocando la necesidad de respuestas mediante políticas públicas participativas con intervención de todas las instancias involucradas. Desde luego, las críticas a estas intervenciones no se han hecho esperar. Con arsenal teórico generalmente desarrolladas en las metrópolis del conocimiento jurídico, se ha atacado esta manera de enfrentar los problemas estructurales en América Latina. La acusación más frecuente ha sido que a los tribunales no les corresponde el diseño de las políticas públicas. Este argumento es efectista, pero no hace frente al problema que intenta responder las sentencias estructurales. La cuestión relevante, creo, consiste en determinar si los jueces que conocen de violaciones estructurales que afectan a más de las personas referidas en las demandas deben actuar olvidando la realidad o más bien en el marco de un principio básico de colaboración entre poderes frente al desafío de la violación sistémica de los derechos, deban notificar estos hallazgos a los poderes concernidos. Los códigos y leyes procesales definen los mecanismos de protección de derechos como mecanismos que tienen por objeto reponer las cosas al estado anterior a la amenaza o afectación de los derechos en cuestión, como se señala en nuestro Código Procesal Constitucional. Es claro que las decisiones estructurales no responden a esta lógica procesalista, pero también es verdad que a veces su uso muy recurrente puede poner en riesgo la propia legitimidad de la justicia constitucional. De nuevo, aunque se pueden encontrar argumentos para estas interpretaciones ambiciosas de la Constitución, quizás el reconocimiento de la modesta aportación que corresponde a la justicia constitucional en la disminución de todas las injusticias que existen en nuestros países nos debería prevenir y conducir a un punto de vista menos ambicioso y más prudente. Las sentencias estructurales llevan consigo un riesgo grande cuando se comprometen con lograr estados de cosas que no están al alcance de la justicia. De ahí que el punto de equilibrio puede localizarse sin llegar a procesalizar tanto la Constitución que termine diluyéndose en el proceso, pero tampoco asumiendo que las injusticias estructurales pueden eliminarse con declaraciones de los tribunales que por bien fundadas que éstas se encuentren en la necesidad de resolver estos problemas. Los tribunales podrían poner en evidencia estos problemas estructurales y hacer que sus argumentos expuestos en las sentencias sean asumidas como fuentes para el desarrollo de políticas públicas por parte de los demás poderes. Los procesos constitucionales se convierten de este modo en un espacio de conocimiento de los problemas que aquejan a los grupos en situación de desventaja y notifican al gobierno para priorizar su atención. Después de todo, como nos ha notificado hace ya bastante tiempo el profesor Ferraioli, la garantía primaria de los derechos fundamentales no reposa en las instituciones de la justicia, sino que corresponde fundamentalmente a las tareas del gobierno. Los jueces podrían, en cualquier caso, a través de las decisiones estructurales, a lo más activar el diálogo en busca de garantías primarias a los derechos no satisfechos. Formalismo constitucional. No sé cómo voy de tiempo. Formalismo y uno más, y con eso termino. Forma y sustancia conviven en las constituciones democráticas. La forma, generalmente, hace alusión o referencia a la relevancia que tiene en el Estado constitucional el cumplimiento del Estado de Derecho, el sometimiento de todo el poder a las leyes y a la Constitución. Pero la sustancia es el fundamento de la democracia constitucional. La sustancia son los derechos y la dignidad, que es su fuente última de legitimidad.
La igual dignidad de todos es el elemento constitutivo de la democracia constitucional. En América Latina, sin embargo, muchas veces se apela a la forma para vaciar de contenido la sustancia de la Constitución. Vuelvo de nuevo a mi país para ilustrar esto. La crisis política que vivimos muestra en toda su dimensión esto que llamo formalismo constitucional. Todos los grupos políticos dicen leer la Constitución a la hora de proponer las alternativas a la crisis, pero es una invocación sin contenido que se pueda identificar racionalmente. La Constitución vale ya no por lo que contiene, sino como simple referencia, porque algo les dice que actuar conforme a la Constitución es lo que legitima cierto comportamiento. Así se puede cerrar el Congreso o destituir a un presidente siempre conforme a la Constitución, aunque nadie esté dispuesto a argumentar las razones en que se sustenta tan graves decisiones. Por otro lado, la vocación excesiva por la forma, olvidando el contenido, muestra un uso estratégico de las garantías procesales que generan ante la ciudadanía un desprestigio enorme a la vida constitucional. En el Perú, más de un presidente ha invocado, por ejemplo, la prescripción de sus delitos y los jueces han sentenciado sosteniendo la relevancia que tienen el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el debido proceso. También los poderes del mercado están muy contentos con el formalismo constitucional. Gracias a esta manera de actuar con la Constitución, por ejemplo, los contratos entre el Estado y las empresas no han podido ser restringidas y no han tenido ninguna alteración, ni siquiera en tiempos de la pandemia, como ocurrió en el caso de la suspensión del pago de peajes en las vías concesionadas, que una ley del Congreso, es verdad con cierto populismo de por medio, intentó disponer. La interpretación del Tribunal Constitucional, que restableció la seguridad jurídica a favor de las empresas, solo indicó que los contratos son ley entre las partes. Esto ocurrió mientras todos los ciudadanos teníamos restringidos nuestros derechos más elementales, como el de salir de nuestras casas para hacer ejercicios en el parque. Las empresas mantuvieron intactas, sin embargo, sus expectativas en los contratos con el Estado. El formalismo constitucional es también benévolo con quienes infringen la ley y buscan amparo en la Constitución. Un caso ilustra a qué me refiero. El artículo 41 de la Constitución del Perú dispone que en los casos de enriquecimiento ilícito, una figura delictiva asociada por lo general a la corrupción política en la que con frecuencia los familiares más cercanos de los funcionarios que delinquen asumen roles de encubrimiento del dinero mal habido. Según esta disposición, el fiscal dice, del fiscal de la Nación formula cargos ante el Poder Judicial. Cuando se trata de enriquecimiento ilícito, se lee el fiscal de la Nación formula cargos ante el Poder Judicial. Desde luego, si asumimos una interpretación formalista y literal en cada caso de enriquecimiento ilícito que ocurre en muchos municipios a lo largo y ancho del país, el fiscal de la Nación en persona tendría que formular los cargos, pero para formularlos tendría que antes investigar. Sin embargo, frente a los casos de corrupción generalizada de los últimos años, la Corte Suprema asumió esta tesis formalista que permitió que muchos delitos prescribieran o no se pudieran investigar oportunamente. En los últimos años, ante la imposibilidad material, la tesis que se acepta en este tipo de casos es que el fiscal de la Nación delega la investigación en los fiscales de todo el sistema. No obstante, el caso muestra con claridad el fenómeno que forma parte de la práctica constitucional bastante difundida en varios de nuestros países. Aquí venía el discurso de los críticos y la importancia que creo yo tiene, me voy a saltear, porque por lo que ya les dije al comienzo y termino con el último punto, que lo he reservado para el problema del pluralismo cultural. Una última reflexión para dejar solamente, en todo caso, enunciado un problema que creo se encuentra latente en nuestras prácticas constitucionales. Si meditamos un poco, veremos que la práctica de la interpretación tiene como objeto una Constitución muy opaca en sus contenidos y que no obstante intenta decirnos muchas cosas relevantes a sociedades pluralistas y con pasados de muchos desencuentros. La interpretación constitucional puede ser desde esta perspectiva no solo una herramienta para esclarecer los contenidos de la Constitución, sino también para integrar sociedades que tienen distintos niveles de asimetrías y brechas que se han forjado a lo largo de los siglos. Una cuestión que las constituciones pluralistas creo no están asumiendo en toda su dimensión tiene que ver con la integración de las comunidades originarias.
Todas nuestras constituciones tienen cláusulas que reconocen su existencia, dan protección en alguna medida a sus costumbres, su lengua, su cultura en general. No obstante, creo que hay un asunto que emerge de vez en cuando ante los tribunales y se presenta en muchos casos como un problema de interpretación constitucional. ¿Incorpora nuestras constituciones una única comprensión de la dignidad humana y los derechos básicos? ¿Pueden los derechos humanos enriquecerse o más bien por el contrario, ponemos en riesgo algunos valores universales si les concedemos una particular manera de comprender la vida, el honor, el debido proceso o la propia libertad a las mujeres, por ejemplo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado algunos pasos concediendo, por ejemplo, que la propiedad o que la participación política tienen su propia dimensión y deben ser respetados en los términos de las comunidades originarias cuando éstas se encuentran involucradas. Desde la filosofía política hay importantes sugerencias teóricas para asumir el riesgo de comprometernos con una cierta hermenéutica de las comunidades. La filósofa feminista Miranda Fricker, por ejemplo, ha introducido el concepto de discriminación discursiva o hermenéutica junto a la discriminación testimonial para denunciar la exclusión de los derechos de la mujer durante muchos años. Si existe una distribución inequitativa del discurso en nuestras prácticas interpretativas, ¿estamos los abogados y juristas monopolizando el discurso a la hora de dar contenido a nuestras prácticas constitucionales? ¿Debemos ceder el micrófono para escuchar también a los más desfavorecidos, a las víctimas, a los grupos en situación de desventaja, a quienes se supone debe privilegiar el discurso constitucional? Me cuesta creer que apostamos por una constitución que integre y sea el punto de unidad de una sociedad plural en la que solo los abogados tengamos la última voz cantante. Muchas gracias.